Un saludo para todos, qué alegría poder estar con ustedes hoy, con mi esposita. Desde hace mucho tiempo que no estábamos junticos Sí, hace ratico. en una transmisión y queremos darle la noticia que el objetivo es cada 8 días poder tener un tema de matrimonios, un tema que le ayuda a las parejas, un tema matrimonial, un tema de educación de los hijos. Hoy vamos a tener un tema muy, pero muy importante. Bueno, un saludo muy especial a todos. Hace rato no aparecía por acá, pero bueno, muy contenta de poder tener estos espacios para compartir con ustedes, porque sabemos que los libros son un aliado muy grande y también hay unas lecturas muy hermosas que podemos compartir como esposos, como familia, y queremos como también darles a conocer lo que nos ayuda a nosotros, lo que nos ha parecido que les puede llegar a ustedes también y aprender muchísimo. Entonces no se pierdan ninguno de estos videos donde van a poder conocer muchísimos libros de los cuales van a poder crecer como matrimonio, y también vamos a tocar temas que son súper importantes. Sabemos que en este momento tenemos que fortalecer más que nunca nuestras familias, nuestros matrimonios. Entonces los invitamos a que no se desconecten de todos los videos que vamos a empezar. Sí, vamos a hacer una dinámica parecida, no como lo estoy haciendo en el combate espiritual, que es leer un libro completo de la vida espiritual, de los santos, que han tenido este libro muchos frutos, que lastimosamente por todo el proceso de recuperación y por todo lo que estamos viviendo, no ha podido ser todos los días, pero ya lo retomamos nuevamente. Pero queremos en la misma dinámica, sin necesidad de leer todo un libro, más bien compartir capítulos de libros de la vida matrimonial. Entonces unas veces vamos a leer Scott Hahn, otras veces libros de hacer familia, libros de educación de los hijos, de algunos santos que también nos han servido a nosotros en la parte matrimonial, libros de moral. Por ejemplo, vamos a tener un programa con Antonio Rollo Marín, los libros de Antonio Rollo Marín para toda la parte de la moral matrimonial, todas las luces que él puede dar. Entonces vamos a hacer un poquito esta dinámica porque yo creo que estamos convencidos que en este momento en que estamos pasando una crisis grande a nivel de la sociedad, a nivel de la iglesia, estamos convencidos que el papel que nosotros tenemos como matrimonios es fundamental en esta reconstrucción de la cultura cristiana. Sabemos que la Virgen le dice a Lucía, la pastorcita de Fátima, le dice que la última batalla de la iglesia se va a dar por la familia y la vida. Así que nosotros sabemos que tenemos un llamado muy grande, porque de unos buenos padres cristianos, unos buenos padres que busquen la santidad, que tengan defectos y miserias como todos, pero que quieran buscar la santidad y que quieran ayudar a la iglesia, no hay mayor bien para la iglesia que una familia católica bien construida, y unos hijos educados en la fe, unos hijos católicos, educados católicamente. Entonces es un deber de nosotros muy grande formarnos para poder dar el tesoro más grande que le podemos dar a nuestros hijos, que es la doctrina católica. Y de esos hijos van a surgir excelentes matrimonios, van a surgir personas que le van a dar un valor grande a la iglesia, que Dios quiera, unos buenos sacerdotes, unas buenas religiosas, y de ahí el papel de nosotros confiar en el Señor y en la voluntad del Señor. Entonces, bueno, yo creo que vamos a arrancar. Presenta, mi amor, el libro que vamos a tratar. No podemos empezar estos programas sin este libro, porque es un libro demasiado especial, un libro muy importante que toca temas muy hermosos, y de verdad que es uno de los libros que más me gustan. Incluso fue el primer libro que alguna vez leímos junticos, incluso por allá en Facebook. Por Facebook hacíamos en vivo de este libro. Se llama El amor que da vida. Yo lo enfoco para que sea mejor. De Kimberly Hahn, que es la esposa de Scott Hahn. Entonces es muy lindo porque ella acaba de hablar mucho sobre de toda la parte de la fecundidad, del matrimonio, de la unión unitiva, procreativa, y de muchas cosas con las que yo sé que nos vamos a sentir muy identificadas, tanto las mujeres como los esposos. Hay que hablar que Kimberly Hahn, la esposa de Scott Hahn, era un protestante teólogo protestante, que se convierte a la Iglesia Católica y tiene un libro espectacular que ojalá todos ustedes, si no se lo han leído, lo lean, que se llama Roma, Dulce Hogar, para que ustedes vean cómo este hombre se hace católico buscando la verdad, leyendo los padres de la Iglesia,
Y es increíble porque Kimberly se hace el primero católico ella no entendía muy bien el proceso. Incluso en el libro Roma Dulce Hogar es increíble porque él cuenta que ella lo deja incluso, porque en algún momento llega y ella despierta y él está con un rosario en la mano rezándole a la Virgen y ella dice, ¿qué? No lo puedo creer. Entonces tienen un momento en que él, en honor a su conciencia, a lo que estaba descubriendo, el hacerse católico, él sabía que Dios también se le iba a volver católica a ella. Increíblemente, ella llega al catolicismo con un tema que solamente tenemos los católicos, que es el tema de estar abiertos a la vida, que sabemos que los anticonceptivos son abortivos, que hacen daño, que le hacen daño al cuerpo de la mujer, que no solamente los anticonceptivos, el condón, los DIU, todo esto no solamente le hacen daño a la mujer, provocan abortos en su gran mayoría, sino que cierran el matrimonio a la gracia. Cierran el matrimonio a la gracia. Y esto es muy importante. O sea, una de las cosas que vamos a tener en cuenta ahora es que para poder que funcione todo lo que vamos a leer, todo lo que vamos a hablar, el matrimonio tiene que estar en gracia de Dios, para que el plan de Dios se vaya cumpliendo en ese hogar, en ese matrimonio, y Dios pueda actuar. Sí, así es. Y también toca mucho el tema sobre los miedos que a veces nos dan como padres, el miedo a, bueno, y entonces, ¿qué me va a llenar de hijos? O bueno, ¿qué va a pasar con estas situaciones que de pronto tengamos en este momento? Entonces, es un libro que también nos da muchas motivaciones y muchas luces para discernir qué es lo que Dios quiere de cada uno de nuestros matrimonios. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy con este hermoso libro y les vamos a compartir algunas cositas que nos han parecido muy valiosas. Entonces vamos a empezar con este título que se llama ¿Cómo hacer un matrimonio que tenga éxito? Recuerden que solamente vamos a leer algunos capitulitos. La idea es que ustedes puedan antojarlos, ustedes puedan leer después el libro completo, pero vamos a leer algunos extractos del libro que nos han parecido increíbles. Una vez oí por casualidad a varios estudiantes de la universidad contestar a la pregunta ¿tienes vocación? Con la típica respuesta «Oh no, yo quiero casarme». En ese momento yo aún no era católica, pero recuerdo que le pregunté a Scott ¿esa es una pregunta católica? No lo parece. No, esa no es una respuesta católica, me aseguró Scott. La vocación es la llamada a la santidad en un modo de vida concreto. Ofrecemos nuestra sexualidad al Señor viviendo la castidad en el celibato, la vida consagrada, las órdenes religiosas, o se la ofrecemos viviendo la castidad dentro del matrimonio. Las dos opciones son una vocación. Dios es santo y quiere que sus hijos también lo sean. El matrimonio es un sacramento, en parte porque necesitamos más gracia para vivir esta vocación de manera que sea agradable a Dios. Algunas personas piensan de forma errónea que la convivencia, o sea, vivir juntos como si fueran marido y mujer antes de serlo verdadera y sacramentalmente, es una buena prueba para la relación, pero se exponen a fracasar al menos en dos sentidos. En primer lugar, al no estar casados, la pareja carece de gracia sacramental, propia del matrimonio que necesitan para que su unión vaya bien. En segundo lugar, como tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado mortal, bloquean la gracia sacramental de la confesión y la comunión que podrían recibir. Una relación que ha fracasado después de estar en convivencia muestra que el matrimonio no habría funcionado. No, solo demuestra que la convivencia sin la gracia del sacramento no funciona. Nadie se casa esperando fracasar. Todos queremos matrimonios que duren para siempre y familias felices y sanas. El salmista nos da la clave. Dice el Salmo, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. En vano madrugáis y os vais tarde a descansar los que coméis el pan de fatigas, porque Él se lo da a sus amigos mientras duermen. Construir la propia casa hace referencia de forma poética a establecer una familia. El mismo Señor es el único que construye la familia para que pueda soportar las dificultades de la vida. Él es la roca sobre la que debemos edificar, y no en las arenas movedizas de la opinión pública y la cultura de la sociedad. De otra forma, será vano nuestro esfuerzo, y por tener una sólida familia. El diseñador del matrimonio tiene unos planos
y una forma de edificar que funcionarán. Tiene todos los recursos necesarios para acabar la casa. Inmediatamente después de estos versículos, el salmista habla sobre la bendición que suponen los hijos. El regalo de Dios, los hijos, es fundamental para que podamos construir nuestra casa sólidamente. Al fin y al cabo, Él ha sido quien ha ideado el matrimonio y el acto conyugal. Dios comparte su vida divina con nosotros, permitiéndonos experimentar la comunión como esposos y extendiendo después esa comunión para que incluya a los hijos. De este modo, el objetivo de cada familia es ser, como lo llama Juan Pablo II, una civilización del amor. Qué hermosura. Ya que el matrimonio es un sacramento, recibimos la capacidad de crecer en santidad, incluso en medio de las actividades cotidianas del mundo. Bueno, yo creo que acá podemos hablar un poquito sobre el tema de que a veces hablamos, y incluso ya también al principio lo plantea, sobre que la palabra vocación, que todo el mundo tal vez lo refiere solamente a la vida religiosa, a las personas que se van de sacerdotes, de monjas, pero ella acá nos muestra de que es que la vocación es un llamado concreto al estado de vida que Dios nos ponga, sea el de la vida religiosa, el de la vida consagrada, el sacerdocio, o también el matrimonio está incluido ahí, porque muchas veces pensamos que solamente se hacen santos o se hacen, cumplen la vocación los que se van pues como se alejan del mundo, se dedican a la oración fuertemente, sino que también estamos viendo que el matrimonio, al ser un sacramento, también es un llamado a la santidad a partir de ese estado de vida. Entonces viene que nosotros también como matrimonios tenemos ese llamado a la santidad y también a la santidad de toda nuestra familia. A mí me parece, bueno, el título del capítulo es cómo hacer que un matrimonio tenga éxito. Y me parece que toca unos temas muy importantes que debemos de tener en cuenta. Miren que Kimberly empieza tratando el tema de la sexualidad. Empieza tratando el tema de que Dios llama a los hombres a entregar su sexualidad con un fin. O sea, todos los dones que Dios nos dio tienen un fin. Y ya sea entregar la sexualidad en el celibato, como donación a Dios, en las órdenes religiosas, en los sacerdotes, las monjas, las religiosas, los monjes. Esto es una entrega de la sexualidad a Dios con un fin. El fin de ser esposo de la iglesia o de ser esposa de Cristo. El fin de orar por la salvación de las almas. Es un fin grande y excelso, una vocación impresionante. Pero también el fin de entregar la sexualidad en un matrimonio para un hombre, una mujer, para que sean el uno para el otro, para toda la vida. Y esa sexualidad en el matrimonio tiene un fin, y es la procreación, los hijos y el amarse más entre la pareja. La iglesia siempre lo ha visto como un fin primario, que es la procreación, los hijos, y un fin secundario, que es la vida de unión, el fin unitivo, la unión, el amor entre la pareja. Entonces es muy lindo cómo cuando se daña esta parte, el matrimonio empieza a cojear. Cuando se daña esta parte, por ejemplo, cuando las personas no son casadas, pues no tienen la gracia, no van a poder donarse totalmente, porque la donación debe tener una palabra de me dono para toda la vida. Y es increíble porque cuando uno está parado en el matrimonio, cuando uno se está casando, hay dos partes muy increíbles. La primera es que uno le dice a la esposa, te amaré para toda la vida, en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, pero hay una promesa de fidelidad, amar a esa persona para siempre, es una promesa que se hace ante Dios. Pero hay otra parte donde el sacerdote le dice a la pareja, están dispuestos a tener los hijos que Dios les dé y a educarlos cristianamente. Ahí se muestra la voluntad de Dios. Él quiere que esas parejas se amen para toda la vida, que tengan un contrato con el Señor, pero que esas parejas también cumplan una función fundamental, el darle hijos. Por lo tanto, cuando hay una sexualidad desordenada, cuando hay una sexualidad fuera del matrimonio o cuando hay una sexualidad desordenada en la pareja con cosas que no se deben de hacer en el matrimonio,
Y también cuando hay una pareja que se cierra la vida, miren que ya son dos partes del contrato que se están violentando, que se están dañando. Y mire, como decía en el Salmo, el Señor construye la casa, es el Señor quien construye la casa. Y cómo esos hijos son un regalo del Señor a los que están construyendo bien la casa. Entonces me parece que es muy importante saber que esta roca, esta construcción del hogar católico se da bajo esas bases: la fidelidad, el amor a Dios, la confianza en Él, en los hijos que me va a dar, y el vivir una sexualidad muy bien vivida. Bueno, seguimos. Dice: ya que el matrimonio es un sacramento, recibimos la capacidad de crecer en santidad, incluso en medio de las actividades cotidianas del mundo. A veces siento envidia de la monja que está arrodillada en oración y llena de felicidad ante el Santísimo Sacramento una hora antes de cenar, mientras que en mi vida se me hace tarde para la cena. Los niños lloran, el teléfono suena y Scott llega tarde del trabajo. Pensé que eso lo me pasaba a mí, pero ya me di cuenta que no, a todas nos pasa. Y sin embargo, Dios me quiere tan santa como la dulce hermana. Ha puesto en mi vocación muchas oportunidades de morir al egoísmo para servir a mi esposo y a mis hijos sacrificadamente. Los padres del Concilio Vaticano II nos recuerdan que el Señor, cuando habla de santidad, no excluye a la gente casada. Para hacer frente con constancia a las obligaciones de esta vocación cristiana se requiere una insigne virtud. Por eso los esposos, capaces ya de llevar una vida santa por la gracia, fomentarán la firmeza en el amor, la generosidad de corazón y el espíritu de sacrificio, pidiéndolo asiduamente en la oración. Crecer en la virtud no es algo automático, pero es posible con la gracia de Dios. El amor conduce a la vida y la vida conduce a un servicio sacrificado. Parte de este sacrificio es una llamada a la generosidad. La Iglesia nos llama a que ofrezcamos generosamente nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestra riqueza y sí, también nuestros cuerpos para construir el reino de Dios en nuestras familias, en la Iglesia y en todo el mundo. Y es en ese orden. Cuando somos generosos con Dios, descubrimos un principio básico. Dios no se deja ganar en generosidad. Como dice San Pablo, lo que siembras cosecharás. Esta generosidad a su vez fortalece el ejemplo que damos ante nuestros hijos. Testimoniamos que vale la pena dejar que Dios atienda nuestras necesidades y que nos utilice para ayudar a los demás en su necesidad. Miren qué hermoso, porque pues ella habla y da un panorama de lo que es una familia. O sea, todos tenemos situaciones cotidianas de ese tipo, donde tenemos uno llorando, el otro en el baño, el otro hizo un reguero, hizo un daño, el otro está peleando y uno está corriendo haciendo una cosa a la otra. En fin, tantas cosas, pero que a través de eso también cotidiano Dios nos está llamando que ofreciendo y uniendo esos sacrificios, ese que nos toca muchas veces dejar ese amor propio, ese egoísmo por darme a mis hijos, a mi esposo. A través de todo eso también Dios me está llamando a que crezca en ese espíritu y en esa virtud de la generosidad, del sacrificio y me una más con Él. A pesar de que muchas veces sentimos de que no estamos haciendo nada porque todo es un caos, porque a veces todo no sale como queremos, porque no podemos estar haciendo adoración al Santísimo en todo momento, que obviamente es muy importante, pero que Dios nos pide que también a través de todo lo que hagamos, así sea pequeño, y todos esos pequeños sacrificios también valen para Él. Y si lo hacemos con mucha más perfección y mucho más unión a Él, también nos van a hacer crecer mucho en santidad. Entonces, muy lindo que nos llame el Señor a través de ese espíritu del sacrificio, del amor a los hijos, de la entrega a la familia, también podemos vivir y llegar a esa santidad que Dios quiere de nosotros. Así es. Dice así: una vez vino un sacerdote a una clase de religión católica de segundo de primaria para ver qué habían aprendido los niños. Cuando les preguntó qué decía Jesús acerca del matrimonio, se hizo un silencio incómodo. Entonces una niña pequeña de la primera fila levantó la mano y aventuró. Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
Sonreímos ante su inocencia. Sin embargo, es un hecho que muchos de nosotros no sabíamos dónde estábamos metiéndonos cuando íbamos hacia el altar y nos comprometíamos ante Dios. Todas las bodas católicas incluyen una promesa solemne de apertura a la vida por parte de ambos, marido y mujer. San Pablo enseña: no obstante, la mujer se salvará por la maternidad si persevera con modestia en la fe, en la caridad y en la tarea de la santificación. Primera de Timoteo 2:15. Según otros versículos, este pasaje se aplica solo a mujeres casadas, ya que abrirse a la vida es parte integral de una vida de obediencia a Dios para las mujeres casadas. Si una mujer casada está abierta a la vida y Dios aún no lo ha bendecido con un hijo, sigue santificándose a través de su obediencia y el sufrimiento de la espera. Esto es muy lindo para todas las mujeres que no han podido quedar en el embarazo. O sea, Dios también, porque son muchas. O sea, nosotros hemos tenido cantidades de testimonios, de milagros de Dios, pero también hemos tenido unas parejas muy virtuosas, buenas, excelentes, que por un misterio de Dios, Dios no les ha dado hijos. Pero también Dios, como dice acá, las está santificando a través de su obediencia y el sufrimiento de la espera. Miren eso, qué lindo. Así que si alguna de ustedes me está escuchando que no ha podido tener hijos, ahí también de eso, ahí detrás de ese sufrimiento hay un plan de Dios. Fijaos en el condicional. No es suficiente tener hijos. La salvación es el resultado de una fe duradera, del amor y la santidad, donde tener hijos constituye solo una parte. San Pablo anima a que las viudas jóvenes se volvieran a casar y creasen un hogar. Prefiero que las viudas jóvenes se casen, tengan hijos, gobiernen su casa y no den pie a la murmuración del adversario. En vez de cotichear y perder el tiempo y así dar oportunidades a Satanás, las mujeres que están ocupadas en las tareas del matrimonio fortalecen el cuerpo de Cristo. Miren eso tan lindo. Las mujeres que están ocupadas en las tareas del matrimonio fortalecen el cuerpo de Cristo. En Tito 2, del 3 al 5, San Pablo instruye a las mujeres mayores en la necesidad de enseñar a las jóvenes cómo amar a sus hijos y a sus maridos, para que la palabra de Dios no quede desacreditada. Estos pasajes ensalzan el papel de servicio de la maternidad, que no solo beneficia a la familia, sino que también ayuda a evitar las ocasiones de pecado. La maternidad es la máxima expresión de la feminidad de la mujer, porque colabora con Dios en crear vida y mantenerla. ¡Qué hermosura! Colabora con Dios en crear vida y mantenerla. Juan Pablo II declara que de todos los atributos que ha recibido la Virgen, el más importante es el de madre, ya que servir significa reinar. ¡Uf, qué hermosura! Servir significa reinar. La mamá en la casa está sirviendo, pero es porque está reinando. Por gracia de Dios, María fue fiel a la llamada a ser la madre del Salvador del mundo. Del mismo modo, por gracia de Dios, nosotros podemos ser fieles a la llamada que nos hace el Creador a tener y guiar una descendencia divina. Parece espectacular lo que está diciendo. O sea, cómo en este momento es tan atacada la maternidad. O sea, cuando uno ve las cosas desde los ojos de Dios, cómo empieza uno a tener claridad de todo. Cómo el enemigo ataca la maternidad porque sabe la potencia de la maternidad, lo que es una madre, lo que es la maternidad para una mujer. Eso es algo increíble. A nosotros nos pasa mucho que cuando salimos con nuestros hijos... Siempre. Tenemos 7 hijos. Entonces, en todo, en los viajes. Hace poco tuvimos un viaje y en el aeropuerto éramos la mirada de todo el mundo. Era la filita india, todos. La filita india, todos. Y siempre la tipa que pregunta, todos son de ustedes.
Sí, pero eso impacta a las personas, porque es que en el fondo fuimos creados por Dios y ese plan divino está en el corazón de todos. Hoy íbamos a mercar y mientras compraba la carne, tanto un chico como una chica que estaban ahí los que partían la carne y daban la carne, me hicieron una cantidad de preguntas, quedaron asombrados, porque incluso el chico al principio estaba hablando con una señora y decía, no, yo no quiero tener como hijos, esto y lo otro. Llegamos nosotros, pero el ver a los niños, la alegría, esto y lo otro, unos montaditos en el carrito, los otros por allá cogiendo las cositas, unos con la mamá, otros con el papá. Entonces nuevamente nos preguntaron, ¿todos son de ustedes? Yo, sí, tenemos 7, y si Dios quiere, queremos tener más, si es el plan de Dios. Sí, ustedes, ¿y por qué tienen tantos hijos? Entonces les empezamos a decir que creíamos en Dios, que para nosotros es una alegría, que cada hijo que teníamos era una bendición, que por ejemplo las navidades que estábamos pasando habían sido unas navidades espectaculares, el estar en contacto con los hermanitos, con los chicos. No, empezamos a hablarle de esto y al final el chico terminó diciendo, ay no, yo sí quiero tener como que hijos. Es más, yo siempre he tenido en mi corazón que le quiero poner Susana y otro nombre a los hijos que vayan a tener. Y es increíble, o sea, se despierta una familia católica, una familia que crea en Dios, solamente al pasar, al caminar, se convierte en un medio de evangelización, porque revuelca en el corazón del hombre para lo que fue creado. Es muy impresionante porque ahora pues que vemos que la mujer ha sido tan atacada con el feminismo, con mi cuerpo, yo decido, yo soy, y vemos que lo que Dios puso para la mujer fue algo tan elevado, tan sublime, y que ahora lo que quieren es menospreciar todo eso para que la mujer sienta que es libre, que está haciendo lo que quiere, que ya no va a estar más sometida, viendo que con la maternidad, sea ya espiritual o sea ya física también, es como su plenitud, o sea, su modo más grande como decía ahí, de feminidad, de demostrar el grado más grande de la mujer. Entonces, miren cómo es, como decías tú ahorita, el demonio es muy astuto porque él sabe, o sea, que fue derrotado por una mujer que fue madre de Dios. Y por eso también ataca a la mujer tanto en ese aspecto, porque sabe la dimensión que significa todo esto. Así es, así es. Nuestra cultura está obsesionada con que planificar un bebé es un gran privilegio. Sin embargo, mucha gente que no tenía intención de tener más hijos se emociona ante un hijo que no había planificado. Se dan cuenta de que habían opuesto resistencia a la idea de otro hijo, no al hijo real. Aunque queramos tener una actitud sincera de apertura ante los hijos, quizá tengamos que forcejear con el Señor en la oración si su plan difiere del nuestro. En cierta ocasión, un adolescente se fue llorando de su fiesta de cumpleaños cuando se enteró de que sus padres la habían tenido antes de casarse. Ellos nunca se lo habían contado. Aunque no habían pensado en tener hijos antes de casarse, se equivocaron al calcular el tiempo que durarían como novios sin caer en la tentación. Lo hicieron mal, cayeron, pero se querían profundamente y la querían a ella, aunque las circunstancias de su concepción fueran difíciles. Independientemente si unos padres planifican o no tener un hijo, o si tú ya planificaste los tuyos, Dios sí que lo hace. Ninguno es un accidente. Considera estas palabras de San Pablo. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos, ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia. Por el amor nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo gratos en el amado. En Él, por quien también fuimos constituidos herederos, predestinados según el designio de quien realiza todo con arreglo al consejo de su voluntad, para que nosotros, los que antes habíamos esperado en el Mesías, sirvamos para alabanza de su gloria. Vamos a exponer alguna de estas verdades en relación a la apertura a la vida. Antes de que el mundo fuera creado, cada uno de nosotros era un pensamiento en la mente de Dios. Nos escogió en Cristo para ser sus hijos, igual que bendijo a Adán y Eva con una bendición en la que exhortaba a obedecer sus mandamientos. A nosotros nos bendice para ser santos.
Dios prodigó abundante gracia para que así pudiéramos vivir dándole honor y gloria. Él actuará en y a través de nosotros para que hagamos su voluntad, porque Él cumple lo que se propone. Se puede tener un hijo que Dios no ha planeado. Un joven matrimonio de Pittsburgh tuvo 3 abortos cuando ya tenían 3 hijos. Un amigo de la mujer le dio la siguiente explicación. Sue, no lo entiendes, Dios no quiere que tengas un 4.º hijo, tienes que dejar de intentarlo. Sue me preguntó si era posible que algunas parejas concibieran hijos y que Dios les hiciera tener abortos, porque no tenía incluidos en sus planes a esos niños. Le dije que no. Cada fecundación es un acto único de Dios en cooperación con los padres. Como dice el salmista, todavía informe me veía tus ojos, pues todo está escrito en tu libro. Mis días estaban todos contados antes que ninguno existiera. El plan de Dios incluye a todos nuestros hijos, sin importar lo corta que vaya a ser su vida. Se trata de misterios profundos y excede la finalidad de este libro ir más allá de asomarse a ellos en la medida en que tienen que ver con este tema. Nuestro Padre Celestial nos escogió para ser sus hijos y para que diéramos fruto en nuestra vida, siendo fieles a su llamada. Para los que tenemos vocación al matrimonio, esto significa entregarle nuestra relación conyugal y los hijos que resulten de ella, con el fin de que le glorifiquemos en nuestra familia. Porque Él es Padre eterno, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Se puede confiar en Dios, nuestro Padre, para que planifique nuestras familias. El pasado nos revela la lealtad de Dios de múltiples formas, y en Él vemos nuestro futuro. El profeta Jeremías recuerda las palabras de Dios a Israel cuando volvieron a guardarle fidelidad. Bien sé yo los designios que me he propuesto en favor vuestro, oráculo del Señor, designios de paz y no de desgracia, de daros ventura y esperanza. Me invocaréis, vendréis a rezarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, si me buscáis de todo corazón. Estas promesas se aplican también a nosotros. Si le buscamos de todo corazón, Él nos dará la fe que necesitamos para confiarle esta parte de nuestra vida. Un matrimonio, Jim y Nancy de Omaha, Nebraska, experimentó la fragilidad de su fertilidad y la fidelidad de Dios con ellos en respuesta de su fidelidad a Él. Entonces cuentan el testimonio. Cuando Jim y yo nos casamos hace 5 años, no sabíamos que yo tenía ovarios poliquísticos. Me quedé embarazada en la luna de miel y tuvimos a Michael, y Colby nació 2 años después. Le estábamos muy agradecidos a Dios por la doctrina de la Iglesia Católica en este y otros muchos temas. Cuando Colby tenía 17 meses e intenté quedar en embarazo de nuevo, mi ginecólogo me dijo que tenía esta patología. Seguimos rezando y esperando que el Señor nos bendiga con más hijos. Gracias a Dios no utilizamos ningún método de control de natalidad, pero después puede que no hubiéramos podido tener ningún hijo. Lo que nos permitió tener a nuestros 2 hijos maravillosos fue la gracia de la oración y la apertura a la vida. Con esta actitud dejamos de que se cumpliera la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hace poco Dios ha bendecido a esta pareja con un 3er hijo. La Constitución pastoral sobre la Iglesia en este mundo moderno, el Concilio Vaticano II Gaudium et Spes declara: así los esposos cristianos, confiados en la divina providencia, cultivando el espíritu de sacrificio, glorifican al Creador y tienden a la perfección en Cristo cuando con generosa, humana y cristiana responsabilidad cumplen su misión procreadora. El Señor nos da la esperanza de que esta visión es parte del plan que tiene preparado para nuestra vida y derrama su amor en y por medio de nosotros a todas las valiosas almas que pone a nuestro cuidado. Para una pareja, Molly y Jim, no fue solo cuestión de confiar en el Señor cuando fueron naciendo sus hijos. Molly también tuvo que confiar esos hijos al Señor en otro sentido cuando Jim murió en un accidente. Increíble. Empezamos nuestro matrimonio abiertos a la vida y fuimos bendecidos con 8 hijos en 12 años. Jim murió cuando el mayor estaba en 7º de primaria y el pequeño tenía 14 meses. Nuestros hijos son testimonios vivos de nuestro amor eterno. La gente me pregunta, si hubieras sabido que Jim iba a morir, ¿habrías tenido menos? Y yo respondo,
habría tenido más, porque todos mis hijos reflejan una parte diferente de Jim. Solo Dios conoce lo que nos va a deparar el futuro. Lo que sabemos es que Él tiene un plan para nuestra vida y que podemos confiar en Él. No, sin palabras. Qué hermosura. Es impresionante porque miren que son diferentes familias, pero que Dios a cada una diferentes circunstancias y que les va hablando y que les va mostrando qué es lo que quiere para cada una de ellas. Y que ya parte de nosotros de unirnos a Dios y pedirle primero confianza, porque uno humanamente y con toda la sociedad, con las presiones, pues uno tiene mucha esa tentación de bueno, ya no más, o bueno, pasa esto, tengo mucho miedo, no voy a ser capaz con otro hijo. Y que sí hay situaciones en que uno sabe que son muy dolorosas, muy difíciles, pero que obviamente eso siempre va a ser una decisión de los esposos unidos a Dios, pidiéndole siempre esa confianza, ese amor, a uno siempre quererse generoso, y bueno, que si no se puede, pues uno también ofrecer ese dolor por ese momento, pero que si podemos y podemos dar un poquito más y donarnos un poquito más, también abrirnos a que Dios actúe en nosotros, porque no siempre cuando nosotros estemos abiertos también quiere decir que Dios nos los va a mandar. Eso solamente está en el plan de Dios. Y miren lo que pasó con estas familias, de que si tal vez se hubieran dedicado a planificar toda su vida y después se hubieran decidido tener, pues ya no hubieran podido tener. Y esta familia que decidió tenerlos todos y ya después no iban a poder porque su esposo no iba a estar, pero que le dejó un hermoso jardín a su esposa que la acompañara toda su vida, que fueron todos esos hijos. Y que yo siempre lo reflexiono mucho con Rosa Peach, que tuvo 18 hijos, ya se le han muerto como 3. Su esposo murió y quedó con 15 hijos, pero que esa vez, pues yo digo que es la alegría, la compañía, es no sentirse uno solo, porque de todas maneras, pues el compañero, el esposo de toda la vida, pues deja un vacío demasiado grande, pero al estar esos hijos ahí también es una forma de consolar a esa esposa que ha quedado sola. Entonces Dios hace todo perfecto y uno muchas veces dice, pero Dios, ¿pero por qué me das un hijo en este momento, en estos instantes? Y uno a veces dice, pero es que no lo entiendo. No lo entendemos, pero más adelante lo vamos a agradecer y vamos a decir, ay, ¿qué sería de mí sin este hijo? Sí, pues a nosotros nos pasó. Justamente cuando nosotros quedamos en embarazo de nuestra última niña, y a los 5 meses, tenía 5 meses de embarazo, nos dimos cuenta que yo tenía el cáncer. Y uno dice muchas preguntas, uno dice, Dios mío, cáncer, me puedo morir. Yo en embarazo. Mi esposa en embarazo. Pero en el fondo, pues, teníamos la fe cristiana de que era un plan de Dios, que ahí estaba el plan de Dios. Y bueno, y como le dijeron acá, si nos tuviéramos que devolver y tuviéramos que decir, sabiendo que me iba a pasar todo este año tan increíble, estos 2 años difíciles, y si nos hubieran dicho, quisieran tener a Jacinta, viendo que van a pasar todo esto, yo creo que la respuesta de los dos hubiera sido sí, inmediatamente. Ahorita no está chiquitica, está por ahí gateando, una loquita, la mimada de la casa, la mimada del papá. Después de muchos momentos difíciles, me tocó recibirla en el parto en medio de quimioterapias, en medio de mareo. Nació y al otro día me hospitalizaron, como a los 2 días. Con la semanita me hospitalizaron. Y en el fondo sabemos que Dios tiene un plan perfecto y que todo el plan que tiene, si nosotros lo dejamos actuar, es para que nosotros lleguemos al cielo, que es nuestro objetivo. Todo esto será pasajero. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros bienes materiales, todo será pasajero. Lo único que va a quedar es Dios y la eternidad, y por eso nos tenemos que ganar acá. Muy bien. Dice el señorío de Jesucristo. La gente suele ver la ley de un modo negativo. Nos impone restricciones que no queremos y nos hace consecuencias y nos trae consecuencias que tememos. Pero no es así como la vivía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El Salmo 19, por ejemplo, describe la ley como más dulce que la miel que destila el panal. Por esto los israelitas, antes de hablar de la ley, tocaban la lengua de un hijo con miel. Querían que su hijo asociara la bondad y el deseo
con el conocimiento de la ley y la obediencia a ella. Quizá debemos cambiar la percepción que tenemos de la ley para imitar a nuestros hermanos judíos. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se obedece la voluntad de Dios en el cielo? De un modo perfecto. Así que lo que pedimos en la oración es que le obedezcamos con perfección. No podemos decidir y elegir cuáles son los mandamientos que vamos a obedecer, sino desear conocer su voluntad y cumplirla de todo corazón. Jesús dice a sus discípulos que no es suficiente con llamarle Señor si después le desobedecemos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje nos recuerda la importancia de que todo lo que hagamos se someta al señorío de Jesucristo. No es suficiente profesar nuestra fe en Él si a la vez no queremos entregarle nuestra vida. En muchas facetas de nuestra vida, juntos, Scott y yo, discutíamos sobre lo que significaba el señorío del reino de Cristo. En cuanto al dinero, entregábamos el diezmo incluso cuando percibíamos sueldos bajos. Con respecto al tiempo, santificábamos el día del Señor y no estudiábamos, porque lo considerábamos como nuestro trabajo de estudiantes, sino que descansábamos y ofrecíamos hospitalidad a compañeros seminaristas. Con respecto a nuestros talentos, hicimos el esfuerzo de implicarnos en el ministerio pastoral, a pesar de tener unos horarios muy apretados en la carrera, porque queríamos servir a Cristo. Y en relación a nuestros cuerpos, cuidábamos nuestra alimentación y practicábamos deporte para mantener el cuerpo en forma para servir a Dios. Pero nunca habíamos pensado específicamente en que teníamos que entregar nuestra fertilidad al señorío de Cristo. Cuando se trataba de fertilidad, nuestra actitud era como la de muchos estadounidenses. Dios puede disponer de nuestro tiempo, nuestros talentos y riquezas, pero nosotros controlaremos nuestra fertilidad. Tendremos hijos cuando nos venga bien. No recuerdo ni siquiera haber meditado en la oración sobre si debíamos o no estar abiertos a los hijos. Pensábamos que era una decisión prudente aplicar principios de gestión mediante la anticoncepción. Pero la primera carta de los Corintios, en el capítulo 6, versículo 18 al 20, nos puso ante un reto superior. Huid de la fornicación. Todo pecado que un hombre comete queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? Habéis sido comprados mediante un precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Sabíamos que teníamos que glorificar a Dios con el cuerpo, pero ¿incluía eso nuestra fertilidad? Sí, también nuestra fertilidad. ¿Qué son nuestras vidas comparadas con la eternidad? Son relativamente fugaces. ¿Cuántos años vamos a estar casados? Y de esos años, ¿cuántas oportunidades tendremos de concebir un hijo? Y de esas oportunidades, ¿cuántas veces nos lo mandará Dios? Y de esas veces, ¿cuántos hijos llegarán a nacer? Nuestra fertilidad es más frágil de lo que pensamos. Scott y yo queríamos entregar nuestro corazón plenamente a Cristo. Sabíamos que podíamos confiar en Dios para que planificara nuestra familia como quisiera. De todas formas, necesitábamos verlo mejor antes de emprender los cambios que marcarían nuestras vidas para siempre. Contábamos con tener hijos, pero todo acto conyugal entre nosotros debía estar abierto a la vida. Los sacrificios implícitos parecían enormes. Sin embargo, los ejemplos de la Virgen, hágase en mí según tu palabra, y de Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya, como también los de otras personas santas, demostraban que a Dios le complace que le entreguemos nuestra voluntad. Una vez estaba exponiendo estas ideas a un programa de radio protestante al que iba de invitada.
Llamó a una persona que se identificó como una protestante muy implicada en actividades pro vida. Contó un hecho que había cambiado su vida. Un día en que se estaba manifestando ante una clínica abortiva de Planned Parenthood, le asaltó una idea. Usando anticonceptivos, apoyaba a la misma organización contra la que se oponía, porque estaba utilizando los productos que ellos difundían. Se dio cuenta de que no era suficiente con estar contra el aborto. Tenía que luchar a favor de la vida. En ese momento decidió que iría a casa y tiraría todos los anticonceptivos para siempre. Después de que una pareja del Little Town, Colorado, tuviera su primer hijo, oyeron la comprometedora verdad acerca de la apertura a la vida, pero no respondieron al mensaje de la misma manera. Dana expresa su conflicto. Lo más difícil para mí era que no quería oír que nos teníamos que abrir a la vida. Al principio mi marido y yo no estábamos de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Para mí era absurda, sobre todo porque procedía de un sacerdote célibe. Personalmente, yo no creía que viniera de Dios. El segundo problema era que mi marido la aceptó antes que yo y estaba muy seguro, por lo que no iba a ceder. Se lo tomó muy en serio y no consentía otra cosa. Nuestro Señor me dio un amor tan profundo hacia mi marido que tuve que aceptar esa enseñanza en contra de mi propia voluntad. Estábamos esperando el segundo hijo, pero aún teníamos que avanzar hacia la unidad en este tema. Oí hablar de la planificación familiar natural, cuando estaba desesperada porque no quería quedarme embarazada todos los años. Pues para entonces teníamos 2 hijos más. Entre los 3 años siguientes a oír el mensaje. El Señor tenía obviamente un plan diferente para nosotros porque después de asistir a la primera clase de planificación natural, me quedé embarazada de otro hijo, al que yo llamo el hijo de mi conversión. Tuvimos otro después de que éste naciera. Ahora estamos totalmente abiertos a la vida. Acabamos de enterarnos de que estoy embarazada del 6º hijo y estamos muy contentos. Me parece chistoso porque cuando nosotros empezamos a leer este libro teníamos apenas que dos hijos. 2 o 3. Y en esa época nosotros decíamos, yo leía esto y yo decía 6 hijos. ¡Wow! ¿Pero qué es esto tan impresionante? ¿Cuándo estaremos por allá? ¿Cuándo estaremos por allá? Y mira, unos años después, 7 hijos y más felices para dónde. O sea, si Dios nos diera la oportunidad de tener más hijos, tendríamos más hijos. Por eso les pedimos a todos que oren por nosotros, para que todo lo que estamos viviendo termine según la voluntad de Dios. Aunque no le fue fácil orientar sus vidas según la voluntad de Dios, esta pareja glorificó al Señor con su lucha por conseguir la unidad y ahora tiene la alegría de ser una gran familia. Entendieron lo que Katy y Cuyahoga Falls, Ohio, dijo: ha habido una unión en nuestro matrimonio que nos ha llevado a superar los momentos difíciles. Nos ha hecho confiar más en la providencia de Dios y dejar que Dios controle en el último término. Como muchas de estas parejas, Scott y yo nos fuimos viendo cada día más el papel que desempeñan los anticonceptivos en la cultura de la muerte, pues atacan directamente la cultura de la vida que queríamos y teníamos que abrazar. Ese libro es un tesoro. Ese libro es un tesoro. O sea, este es un capitulito apenas empezando, pero miren, todo este libro trata, a ver, si usted tiene alguna duda con respecto a estar abiertos a la vida, la bendición de los hijos, si tú como mamá tienes alguna duda de dedicar tu vida al hogar, este libro te llevará a una conversión profunda. No solamente para la mujer, para el hombre también. O sea, el libro se llama El amor que da vida, el maravilloso plan de Dios para el matrimonio. Entonces, en este primer programa yo quiero que nos quede claro que sin Dios nada se puede hacer y que lo más lindo del matrimonio es dejarse sorprender por el Señor en las alegrías, en los sufrimientos, incluso en los hijos,
Cuando un hijo no se espera, Dios sí lo espera, Dios sí lo quiere dar. Y en ese plan después lo entenderemos, después con los años lo entenderemos. Como entendió algún día, entendieron los papás de Santa Teresita que Dios no les había querido dar hijos varones. Cómo lo buscaron ellos, arduamente buscaron esos varones. Y Dios les dio todas estas niñas porque tenía un plan. Nada más el plan de una doctora de la iglesia. Entonces, unirnos al plan de Dios. Y recuerden que sin la gracia de Dios, sin estar en gracia de Dios, esto no se puede hacer. Cada programa que vamos a tener lo vamos a recordar. Comienza la aventura en tu matrimonio. Deja que el plan de Dios empiece en él y tendrás una aventura magnífica. No tengas miedo. Bueno, quedamos sin palabras con todo lo que leímos hoy y los invitamos a que consigan el libro, que se lo lean, que lo lean como esposos. De verdad que es un libro encantador, un libro que exhorta muchísimo, que nos va a ayudar muchísimo en todo lo que tiene que ver con nuestro matrimonio, con el amor conyugal, con nuestra fertilidad, cómo írsela entregando al Señor y pedirle la gracia. Porque sí, somos débiles, tenemos miedos, pero que si nos unimos a Él y le pedimos que nos ayude, Él poco a poco nos va a ir dando esa confianza de irle entregando esa parte que tal vez nos reservamos mucho y que la controlamos mucho, pero que Él también está pidiéndonos que confiemos en Él. En la descripción del video les vamos a dejar el número del teléfono de la librería de Lazos de Amor Mariano. Allí te pueden orientar cómo conseguir el libro. Lazos de Amor Mariano ha hecho un esfuerzo gigante para importar muchos libros y muchos tesoros como esto y para poder difundirlos por todas partes. Entonces se pueden contactar y ellos pueden ayudar a tener el libro o a mandárselo donde ustedes deseen y les pueden orientar de este libro y de todos los que vamos a hablar en la medida de todos los programas que vamos a hacer. Nos vemos dentro de 8 días. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga.